Dice entonces: estos son espíritus de demonio que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón, dice Apocalipsis. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para no estar desnudo y se vea su vergüenza. Y los reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón, Apocalipsis 16, 12 al 16. Aquí es donde está describiendo entonces esta reunión. Este es el pasaje que hemos estado viniendo. Fíjense entonces cómo Apocalipsis 16 nos muestra el escenario que precede a la venida de Cristo desde el punto de vista humano. ¿Cierto? Nos dice cómo este sistema humano, dominado por el anticristo, por el falso profeta, por Satanás, ejerce una influencia sobre todo el sistema humano, especialmente sobre los gobiernos, ¿verdad? Aquí nos muestra la Biblia entonces otra cosa muy interesante que muchos intérpretes de la Biblia no creen. Es decir, muchas veces nosotros no nos damos cuenta, muchas veces nosotros pensamos que lo que una nación decide, lo decide porque su gobernante lo decide. La Biblia nos muestra aquí que hay decisiones en la tierra que no vienen no vienen del corazón del hombre tan solo, sino que hay una influencia demoníaca sobre estas decisiones. Y muchas personas no creen que esto sea así. Y esto es lo que nosotros hoy lo tratamos en un tema que tiene que ver mucho con la escatología, que es la guerra espiritual, ¿verdad? Sobre todo cuando se intercede por una nación o por un pueblo, no es lo mismo que interceder por una persona. Sería bueno que nosotros como intercesores tuviéramos una idea de lo que es la escatología, porque cuando vamos a orar por las naciones debemos saber cómo opera el mundo sin Dios. Aquí en este pasaje de Apocalipsis 16 nos muestra que el mundo es influenciado por Satanás. En otro pasaje la Biblia nos dice algo todavía más contundente, nos dice que el mundo entero está bajo el maligno. Imagínense, ya no dice que simplemente el maligno influencia al mundo, sino que el mundo entero está bajo el maligno. Porque una cosa es ser influenciado por el maligno, pero estar bajo el maligno, esa es otra cosa. Ese es un nivel más profundo de compañerismo con Satanás. Y nosotros vemos, por ejemplo, que muchos gobernantes que no han sido edificantes para la humanidad, se ha descubierto que han tenido fuertes raíces en el satanismo, en el ocultismo, ¿verdad? Y antes de la segunda venida de Cristo, esto será todavía, es que cuando Cristo ya esté para venir, esto será, digamos, como el pan de cada día. Por muchos siglos quizás el ocultismo y todas estas ciencias ocultas que se le llaman ciencias han operado casi como en la clandestinidad, ¿verdad? Y se hace difícil a veces distinguirla. A veces ni el mismo pueblo de Dios percibe este tipo de influencias, porque no es algo público, es algo en cierta forma clandestino. Ustedes no han oído un dicho por ahí que dice: yo no creo en brujas, pero de que la hay. Entonces, esta es una manera de decir que no creemos que sea así, pero que eso pasa, ¿verdad? Pero la Biblia nos muestra claramente lo que hay. La Biblia nos dice que el mundo es influenciado por el maligno. Y no solamente que es influenciado, sino que está ¿qué? Bajo. Entonces imagínense, cuando el mundo esté bajo el anticristo y esté bajo el falso profeta,
¿Quién es el rey del mundo? ¿Ah? Satanás. ¿Verdad? Entonces, en Apocalipsis 16, del verso 12 en adelante, nos muestra cómo es el punto de vista humano, ¿verdad?, antes de que Cristo venga. Pero Apocalipsis 19 nos muestra qué es lo que Dios está pensando sobre lo que está pasando en la tierra, ¿verdad? Mientras que el mundo está reuniéndose para pelear contra el Cordero, ¿cómo Dios está viendo la batalla? Dios dice, esto no es ninguna batalla. Esto para mí no es ninguna batalla. ¿Verdad? Imagínense que para prender a Satanás solamente un ángel es suficiente, ¿cierto? Y uno a veces dice, bueno, pero si el Señor con un solo ángel puede atar al maligno, ¿por qué Dios no lo ata ahora? ¿Por qué Dios tiene que permitir que aflija a los creyentes, que ataque a los creyentes? Muchos creyentes no creen que Satanás los ataque, ¿verdad? A veces no solamente no creemos eso, sino que caemos en el otro extremo. Entonces todo se lo atribuimos a Satanás. ¿Cierto que sí? Como el hermano que vino a traer la ofrenda a la iglesia y entonces metió la mano en el bolsillo y miró así y sacó un billete de 10,000 y lo guardó otra vez para adentro y dijo, el Señor te reprenda, Satanás. No todo es influencia de Satanás, cierto que sí, pero también es cierto que dice la Biblia que debemos pararnos seriamente en un punto y donde dice la Biblia, someteos pues a Dios, resistid a quién, al diablo, y él irá de vosotros. Esto es en cierta forma contradictorio, ¿verdad? No dice que yo me enfrente a Satanás, dice que yo me someta a Dios. Cuando yo me someto a Dios, ¿qué hace Satanás? Él no puede entrar ahí. ¿Por qué? Yo escuché una historia de una espiritista que se convirtió hace años y dice que ella cuando no era cristiana, o sea, cuando ella cuenta por qué se convierte, ella dice que cuando no era cristiana, ella invocaba el espíritu del pastor y el espíritu del ayudante del pastor. Mire eso. Yo no sé si usted va a creer eso, pero ese fue su testimonio. Y ella dijo, yo invoqué el espíritu del ayudante del pastor y el espíritu del ayudante del pastor vino donde mí y el del pastor no vino. Y yo le pregunté al espíritu del ayudante del pastor, ¿por qué no había venido el espíritu del pastor? Y él dijo, porque ese hombre pasa en la presencia de Dios. ¿Verdad? Entonces eso es lo que dice la Biblia, dice, someteos pues ¿a quién? A Dios. O sea, uno no tiene que pelear con el brujo, ni con el espiritista, ni siquiera con el demonio. Uno tiene que, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Someterse ¿a quién? A Dios. También una hermana que había estado también en este tema del ocultismo, cuando se convierte a Cristo, ella descubre por qué habían iglesias y cristianos que ellos no podían tocar. Y ella dice, una de las cosas que ella dice es, habían iglesias donde nosotros veíamos algo que se llama amor. Donde nosotros veíamos una iglesia que tenía amor, ahí nosotros no podíamos entrar. ¿Por qué? Dice, porque esa dimensión de amor en la que ellos vivían, en el mundo espiritual producía como una luz que para nosotros era inaccesible entrar en esa luz. Imagínense. Entonces, aquí, ¿por qué toco este tema? Porque es el tema de la guerra espiritual y el tema de la influencia de los demonios está, digamos, en auge, sobre todo en la cercanía
de la venida de Cristo.